Hola con todos, vamos a continuar con este segundo video en el caso de ubicar, o mejor dicho, graficar funciones en el plano polar. Vamos a destacar que en este video se va a realizar esas gráficas usando GeoGebra, ¿de acuerdo? En el primer video recordemos que ya hemos visto cómo ubicamos puntos en el plano polar y cómo convertir puntos del plano cartesiano al plano polar y viceversa. Muy bien. Vamos entonces a graficar funciones en el plano polar. Entonces, antes de usar GeoGebra, primero algunas indicaciones a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos nosotros que cuando ubicamos un punto en el plano cartesiano, vamos a escribir acá plano cartesiano. Lo que hacemos primero es, ah, bueno, nuestros puntos en el plano cartesiano están escritos de la forma x, y. ¿De acuerdo? Y si nosotros trabajamos esto como función, vamos a decir que el y se puede escribir como una función que depende del x. O también podemos decir que el x se puede escribir como una función que depende del y. De esta manera nosotros podemos graficar en el plano cartesiano. Algo similar va a funcionar en el plano polar. Vamos a tener que expresar nuestra coordenada x o nuestra coordenada, en este caso nuestra coordenada r o nuestra coordenada θ, una en función de otra. ¿Cómo así? Vamos a escribir acá el plano polar. Plano polar. En el plano polar, nosotros vemos que los puntos que se van a escribir son de la forma r, θ. Si yo quiero graficar un punto o quiero graficar una función en el plano polar, entonces primero debo ver que el r, o sea, mejor dicho, el θ, lo puedo escribir como una función que depende de r, o el r lo puedo escribir como una función que depende de θ. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a poder graficar usando tabulación. Pero puede ser también que en el plano cartesiano pueda haber una función que no se puede expresar como dependiendo de x o como dependiendo de y solamente, sino que depende tanto de x y de y. Algo mismo pasa en el plano polar, pero no vamos a considerar ese caso porque sería algo más complejo de analizar. Lo que vamos a analizar en esta situación, en este video, van a ser las funciones r que dependen del θ. En otras palabras, si yo quiero graficar una función en el plano polar, vamos a asumir esta condición, que el r se puede escribir como una función que depende de θ. ¿De acuerdo? Y algo similar podría hacerse, pero no lo voy a hacer en este video, es que el θ se puede escribir como una función que depende del r. Si nosotros tenemos que el r se va a escribir como una función que depende de θ, entonces el punto que yo voy a obtener, recuerden que los puntos son de la forma r, θ, pero en este caso mi r va a ser f de θ, porque el r vale f de θ, θ. Entonces, para graficar una función en el plano polar, entonces yo tengo que tener en cuenta estos puntos. El punto f de θ, que viene a ser el radio, recuerda que esto es el radio, ¿de acuerdo? Este es el radio que tenemos aquí, porque el radio se escribe como una función que depende de θ, y el valor θ propiamente dicho que corresponde al plano polar. ¿Sí? Imaginemos que queremos graficar la función, imaginemos, pongamos acá un ejemplito. No lo voy a hacer aquí porque es un poco complejo hacer tabulación, ustedes habrán experimentado con el plano cartesiano. No es fácil, es una tarea titánica, y por eso vamos a usar GeoGebra, ¿de acuerdo? En este caso vamos a suponer que nuestro r, o sea, nuestro r, que es una función que depende de θ, va a ser igual, pongámosle 2. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro primer ejemplo que vamos a dibujar. Un segundo ejemplo que vamos a dibujar va a ser r es igual, que también va a estar una función que depende de θ, como seno de θ. Un tercer ejemplo que podemos dibujar también, similar al anterior, otra vez el r depende de θ, va a ser, por ejemplo, coseno de θ. ¿De acuerdo? Estas figuras que tenemos, o estas funciones, o las gráficas de estas funciones que vamos a dibujar, vamos a ver que son muy conocidas por nosotros, ¿de acuerdo? A pesar que no sabemos cuál es el gráfico que se va a formar, pero van a ser muy conocidas por nosotros, ¿de acuerdo? Quizás una función ya que sea diferente a lo que ya conocemos, ya lo vamos a ver en GeoGebra, va a ser, por ejemplo, graficar la función 2 más, digamos, seno de θ,
O también podemos graficar la función 2 más coseno de teta. A estas funciones se les llama cardioides por la forma que se presenta, ¿de acuerdo? Vamos a verificar estas funciones, ¿de acuerdo? Quizás una más sería interesante analizar, por ejemplo, 2 más 3 seno de teta, ¿de acuerdo? Ya para tener alguna idea de cómo graficar en GeoGebra. Graficar en GeoGebra es bien fácil, bien sencillo, ¿de acuerdo? Recuerda que si lo quieres hacer de manera manual, entonces tienes que tabular y dar valores a teta que van desde 1 a 360 grados. Esos son un montón de valores que no lo pretendo hacer en este video porque sería alargar mucho el video. Muy bien, entonces vamos a graficar en GeoGebra estas 6 funciones. ¿De acuerdo? Recuerda que en GeoGebra los puntos en el plano polar se colocan con un punto y coma. Eso recordar, eso es muy importante. Entonces vamos a abrir un navegador de internet. En este caso voy a abrir el explorador Chrome. O Chrome creo que se le llama. Voy a abrir GeoGebra. Voy a habilitar el plano polar. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá en cuadrícula visible, bueno, como era, configuración, botón configuración, opción cuadro visible, opción o su opción polar. Ya tenemos el plano polar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a graficar aquí. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar funciones polares, vamos a llamarlas así, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir una función que va a depender de θ, ¿de acuerdo? Exclusivamente que depende de θ. Y va a ser igual, ¿por qué le pongo f de θ? Porque recuerda que el r es igual a f de θ. O sea, solamente voy a escribir f de θ. Y en este caso, la primera función que vamos a considerar creo que fue el número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poner acá. No tengas en cuenta todavía esa línea que ha salido. Vamos a, ¿cómo se llama? A tapar esa visualización. ¿De acuerdo? Y vamos a escribir las coordenadas polares. En este caso, las coordenadas polares van a ser f. Vamos a poner paréntesis f de θ, ¿de acuerdo? F de θ, punto y coma, θ. Ya está. Y quiero que te des cuenta que sale una curva parecida a esto, pero todavía no quiero manejar esta parte de aquí porque no lo vas a entender. Mejor lo vamos a cambiar de valor, vamos a crear primeramente un deslizador para que esto sea un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Voy a crear un deslizador. ¿Cómo se crea un deslizador? Bueno, simplemente me voy a esta segunda opción en la barra de herramientas que tengo aquí. ¿De acuerdo? Y selecciono esta opción llamada deslizador, hago un clic aquí en el lado derecho y voy a seleccionar el valor de ángulo. El ángulo voy a ir de 0 a 360 grados, quiero que empiece en 0. No se te olvide borrar, tienes que colocar aquí ese simbolito de grados y vamos a hacer que esto corra de uno en uno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esta configuración vamos a crear un deslizador que nos va a ayudar a graficar la función como si estuviéramos haciendo tabulación. Vamos a poner OK y tenemos aquí. Regresamos a esta herramienta de calculadora y vamos a ver que acá tenemos nuestro deslizador. ¿De acuerdo? Este deslizador va a ser que nosotros podamos graficar nuestra función en GeoGebra. ¿De acuerdo? Nuestra función polar en GeoGebra. Entonces vamos a escribir acá, como lo puedes hacer en términos de alfa, vamos a colocar los puntos de coordenadas polares que va a ser f evaluado en alfa. Acá está el alfa. Punto y coma, recuerda que el punto polar se escribe en punto, se separa por punto y coma y otra vez escribimos alfa. ¿Sí? Muy bien, le damos un enter y el punto en cuestión es este que tenemos aquí. Lo vamos a cambiar de color, digamos un color más llamativo, digamos de rojo. Y vamos a graficar en base a este punto que tenemos aquí. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer una simulación. Vamos a poner acá clic derecho dentro de este punto que hemos creado y le vamos a dejar mostrar rastro. Y vamos en el deslizador, vamos a presionar el valor de play. Y vamos a ver la figura que se genera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver que la función, si es 2, en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Va a generar o va a dibujar una circunferencia de centro en 0 y radio 2. En otras palabras, si recuerda que nosotros escribimos acá que R es igual a f de θ. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que dibujas una circunferencia de radio igual a 2. Y es justamente lo que he dibujado aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, es interesante esto. Es interesante GeoGebra cómo dibuja. Imagínense hacer esto con cada ángulo del 1 al 360. Son 360 valores que debemos calcular para obtener toda esa figura.
Afortunadamente, GeoGebra lo hace por nosotros ese trabajo. Ahora, queremos graficar la segunda función. Nuestra segunda función se llama seno de teta, ¿de acuerdo? Antes de dibujar esa función, si nosotros escalamos este plano, esta figura coloreada va a desaparecer. ¿Sí? Al aumentar el tamaño, disminuir el tamaño, esa figura desaparece. Pero le vuelvo a dar a play y nuevamente la figura se vuelve a dibujar. O sea, se vuelve a tabular, se vuelve a dibujar y nos sale la circunferencia que hemos analizado hace poquito. Muy bien. Entonces ahora vamos a cambiar de función. Ahora la función que quiero graficar es seno de teta. Entonces vamos a grabar seno y vamos a escribir la teta. Recuerda que nuestro R es una función que depende de teta. Le damos un enter. Muy bien, entonces ya sin alterar sin alterar estas dos entradas que tenemos aquí, vamos a poner play y vamos a ver que la figura que se está dibujando es nuevamente una circunferencia, ¿sí? Pero una circunferencia que se va a recorrer dos veces dado que es hasta 360. Hasta 180 se dibuja una vez la circunferencia y otra vez hasta 360 se dibuja dos veces la misma circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, podemos indicar acá que la función, o sea, r igual a seno de teta, r igual, porque f de teta es r igual a seno de teta no es nada más que una circunferencia que se recorre dos veces de 0 a 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería nuestro segundo ejemplo que tenemos aquí, seno de teta. Entonces, tanto la primera como la segunda son circunferencias. La primera circunferencia recorre una vez de 0 a 360 grados. La función seno, r igual a seno de teta, se recorre dos veces de 0 a 360 grados. Vamos a graficar ahora coseno de teta. Seguramente va a ser muy similar a esta. Vamos a volver a 0 y vamos a poner acá coseno. Vamos a volver a escribir acá y vamos a borrar esto. Ya está. Muy bien. Y vamos a animar nuevamente con este play que tenemos aquí. Y vamos a ver que nuevamente se dibuja una circunferencia que cuando llega a 180 se vuelve a dibujar otra vez. O sea, de 0 a 360 grados, esta función r igual a coseno de teta se dibuja dos veces. ¿De acuerdo? Le escalamos un poquito más para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Vamos a que empiece otra vez en 0. Y ahí te darás cuenta que es una circunferencia de radio 1. ¿De acuerdo? De radio 1. Y recorrida dos veces de 0 a 360 grados. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, analizamos nuestra situación anterior, graficamos estas tres funciones, 1, 2 y 3, en la cual dos seno de teta y coseno de teta generan circunferencias. Esta circunferencia es concéntrica a cualquiera de las circunferencias que aparecen en el plano polar. Y estas circunferencias son una encima del eje, de ese eje horizontal, y el coseno una a la derecha del eje vertical. ¿De acuerdo? Estos son circunferencias. Esta circunferencia es recorrida una sola vez de 0 a 330 grados y estas dos son recorridas dos veces de 0 a 360 grados. Ahora vamos a dibujar la función 4, 5 y 6, en este caso 2 más seno de teta, y vamos a ver que la función es un poco más diferente. A estas funciones se le va a llamar cardioide. Vamos a ver 2 más seno de teta, cambiamos acá simplemente. Vamos a poner acá 2 más seno de teta. Le damos un enter y la animamos nuevamente y vamos a ver que la figura que se forma es una especie de, vamos a ver, no es una circunferencia, si te das cuenta, no es una circunferencia, ¿sí? Vamos a detener esto. No es una circunferencia, sino es una especie de circunferencia que tiene achatada en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Tiene achatada, ¿sí? Muy bien, entonces esto se conoce como cardioide, ¿de acuerdo? Vamos a graficar ahora la siguiente función, sin perder esta, se llama 2 más coseno de teta. Vamos a poner acá más coseno de teta, ¿sí? Y vamos a graficarla. Y vamos a ver que este cardioide va a ser muy similar al anterior, solamente que aquí la parte chetada está en la parte de abajo y aquí la parte chetada está en el lado izquierdo. Si te das cuenta, lo dibujamos solito. Ahí está achatado en esta parte, es un cardioide, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que regrese. Acá dibuja más lento si te das cuenta. Y bueno, la figura que se forma es un cardioide. ¿Sí? Muy bien.
Ahora vamos a iterar un poquito esta función y sabemos que estas dos, la 4 y la 5 son cardioides, ¿de acuerdo? 2 más seno y 2 más coseno son la misma función, solamente que una está, digamos, girado 90 grados con respecto al eje horizontal y esto está dibujado en el eje horizontal, ¿sí? Ahora dibujamos este cardioide, esta función número 6 que también es un cardioide llamado 2 más 3 seno de teta. 2 más 3 seno, entonces vamos a borrar esto y vamos a poner más 3 seno. Vamos a ponerle aquí seno de teta, ya está. Le damos un enter, vamos a un poquito más grande, vamos a llevarlo en cero y vamos a dibujar play. Y vamos a ver que aquí tiene ya la forma más común de lo que es lo que se conoce como caridoide. ¿Sí? Ahí está. Creo que lo dibujamos de nuevo porque esta no se nota más por aquí más o menos. Ahora otra vez de cero, ya. Y dibuje otra vez. Muy bien, se nota mejor. Y ahí tenemos nuestro famoso cardioide. ¿Sí? Y si lo ponemos acá coseno, seguramente va a ser lo mismo, pero dibujado en el eje horizontal y acá está en el eje vertical, por así decirlo. Muy bien, chicos, eso es todo con respecto al gráfico de funciones usando el GeoGebra, que nuevamente, si lo hacemos de manera manual, tenemos que tabular 360 veces cada vez con respecto a un grado, ¿de acuerdo? Para el ángulo que tenemos aquí. Muy bien, eso es todo.